recursos de inconstitucionalidad. Jaime Ramírez Ortega también está con nosotros esta mañana y te agradecemos, Jaime, que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Josué, por la invitación. Un placer estar compartiendo aquí con el doctor Nelson García y el equipo que tú tienes siempre aquí, que son los héroes invisibles. Allá en los controles, don Miguelito. Don Miguelito. Miguelito Bambán. Sí, don Miguelito, que siempre está ahí pendiente de todo, ¿verdad? Con Miguelito sabías, Ricardo, vamos al mismo Gimnasio, sí. Al Burger King. Buenísimo, sí. Yo sé que ahí solo brazos hacen. Sí, ahí solo brazos, sí. Así agarramos Burger King. Sí, bueno, y que Dios bendiga a la patria y que Dios bendiga a cada funcionario que está al pie de la batalla trabajando, médicos, enfermeras, policías, soldados, que al final son ellos los que están en las calles. Sí. Ofreciendo la vida, ¿verdad? Para quiero decirles que los soldados están haciendo un gran trabajo. También los policías están haciendo un gran trabajo y ese trabajo que están haciendo en la calle los está colocando ya en el epicentro, ¿verdad? Ya un montón de policías que han sido contagiados del coronavirus. 10 van, pero espérate que van a salir más porque dicen que hicieron una reunión porque cambiaron las jefaturas. Hicieron una reunión, ese nuevo jefe llamó a todos los que iban a estar a su cargo como jefe y el señor resultó que era positivo de COVID. Entonces les van a hacer pruebas a todos los que estuvieron en esa reunión, ¿verdad? Y a ver cómo resulta la cosa, porque están prohibidas las reuniones, es la verdad, pues no se pueden hacer reuniones. ¿Y quién lo contagió? Alguien que andaba afuera, ¿verdad? Si ese alguien hubiera estado en su casa, por lo menos no hubiera contagiado. De ahí por lo demás, yo siento que no podemos juzgar a toda la corporación policial y a todas las Fuerzas Armadas por un elemento o un sujeto que a lo mejor por las circunstancias, la presión del trabajo, el cansancio, ciertamente hay una gran carga de estrés en todo esto, ¿verdad? Todo el mundo anda a la defensiva porque en realidad no es fácil, pero no podemos juzgar a toda la policía de un hecho. O sea, es cierto que se están cometiendo algunos abusos, ¿verdad? Y que se están cometiendo algunas arbitrariedades, pero no podemos culpar la gran mayoría. Yo pasé por un retén ahorita y en ese retén el soldado, muy bien, pues me alegra que ya anden con sus máscaras de plástico, ¿verdad? Esas máscaras que son para poder protegerse. Y buenos días, le presenté la credencial, por supuesto, de prensa, ¿verdad? Que le vaya muy bien, don Natán, me dijo, va. Qué bueno, digo yo, fresquecitos, pero hay unos que pauche que le quisieran montar riata a uno, vea. Claro. No se puede, vea. Yo sé que están topados de trabajo, hay mucha carga de estrés, pero debemos de ser ecuánimes, ¿verdad? Recuérdense de que no se puede, ¿verdad? Y nosotros los ciudadanos también ser responsables, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, en realidad, digo, a un periodista no debería pedirle los documentos de tránsito a menos que incumpla con el reglamento de tránsito un policía. Pero le presentas la credencial y de ribete te dice que te parquees para pedirte los documentos de tránsito, ya es una cosa que ya no. Amén de que sí tiene derecho de pedírtelos. Sí tiene derecho. La ley lo ampara, ¿verdad? Pero digo, también hay que ordenarnos un poco en la casa, ¿verdad? Pero digo, la gran mayoría de los soldados y policías están haciendo un trabajo encomiable, titánico, es más, de riesgo. Sí. De riesgo. Entonces hay que aplaudirlo, ¿verdad? Y digo, aquellos que, por supuesto, se la llevan de bravitos, de machitos, ¿verdad? Que se tranquilicen y nosotros los ciudadanos colaborar lo más que podamos, ¿verdad? Lo más que podamos, porque tampoco nos vamos a dejar, ¿verdad? Esto no es la guerra civil, ¿verdad? De los 80, en donde si usted medio pispileaba le metían una pochada, ¿va? Sí. No podemos llegar a ese. Entonces siento que debemos de aplaudir. Porque miren ustedes, vea, cerramos un día más sin homicidios y llama poderosamente la atención. De repente se suben y gran matancinga y ahorita pues ya de nuevo estamos con 0 homicidios, que es lo que reportan las autoridades. Ni asaltos en los buses, ¿verdad? Ni asaltos en los buses porque no hay buses, doctor. Ni asaltos en los buses porque no hay buses, doctor. Bueno, gracias de verdad a ambos por estar aquí. Creo que se va a incorporar otro momento Roswell Solórzano, ¿verdad? El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial. Se va a incorporar otro momentito, ¿verdad? Para poder ilustrarnos también con su conocimiento en relación, ¿verdad? Viernes, quiero decirles que el viernes cerró
con 0 homicidios, y eso lo anunció el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales. Y qué bueno, digo que se registren 0 homicidios, qué bueno. Yo siento que es lo que debe de pasar, porque debería estar las autoridades concentradas todas en ver cómo resuelven este problema el incremento del COVID. ¿Por qué les digo? Miren cómo estamos. Las cifras del COVID-19 en El Salvador. 784 casos, ¿verdad? 42 casos nuevos diarios. Y 6 críticos. 16 fallecidos van ya. Para un total de... Estamos al aire en la radio, ¿con cómo podemos ayudarle? Va, decidió colgar. Sí. Bueno, España ha decidido, su presidente constitucional esta mañana daba conferencia de prensa, digo mañana, ¿verdad? Pero ya de tarde acá, levantar la cuarentena. Van a volver los españoles a tratar de volver a la normalidad. No sabemos la implicación que esto tenga, ¿verdad? Pero bueno. Ojalá que no sea aquel dicho que dice, levantó la que no es. Levantó la que no es, pero bueno, siento de que las economías no van a aguantar, ¿verdad? Y España ya llevaba, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses en la cuarentena, una cuarentena larga, pero en realidad una cantidad de fallecidos, de muertos por el COVID. Entonces aquí vamos hacia el... No pegan la fecha, fíjate que es lo importante, ¿va? El decreto legislativo de la ley COVID dice 19 y el decreto ejecutivo 22 dice 20. Entonces no pegan la fecha, vean. Entonces hay que ver qué ondas ahí, vean. Y de ahí analicemos las aristas que se han desprendido de todo esto, ¿verdad? Porque hay sectores que están un poco preocupados en el sentido de decir, bueno, se deben de hacer las medidas para poder contener la enfermedad y tratar de mantener aplanada la curva, pero se debe de hacer dentro del marco de la Constitución, ¿verdad? Se han presentado 2 recursos ya, ¿verdad? En relación a este tema, la ANEP ha reaccionado y también Arena. Lo que me preocupa a mí, sinceramente, es que los diputados se lavan las manos, ¿verdad? Hoy dicen que ellos no tienen nada que ver en eso que está pasando, ¿verdad? Pero lo cierto es de que se ha limitado la movilidad ambulatoria de la gente, se ha limitado el tránsito y se suspendió el transporte público de pasajeros, ¿verdad? El presidente tiene esas atribuciones, dicen los funcionarios públicos que sí. Están ellos basados en la ley que aprobaron los diputados y ahora pues este decreto sería como el marco regulatorio, como el accionar. El accionar, exactamente. Entonces en esas estamos. De ahí para allá, tal vez un poco platicar sobre lo que ha pasado también con don Norman Quijano, ¿verdad? Este desenlace que tuvo. Ahí viene Robert. Este desenlace que tuvo, de veras que yo siento que el doctor Francisco Bertrán Galindo se llevó todos los... Mire, todos y los... que no en el programa que teníamos allá con Carlitos Nasser, que por cierto es un gran ausente ahorita, y con Ulises del Dios Guzmán, no le dije que era tan mal amarrado. No, no, es que no está mal, solo está mal amarrado. Si hubiera habido pruebas, tampoco lo hubiera desaforado. Pero para cualquiera que litigue en lo penal, era ojo clínico decir que ese iba a ser el resultado. Bueno, vamos a platicar de eso también. Ya está con nosotros aquí el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial, CITOG, licenciado Roswell Solórzano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Puchica, yo creí que no te dejaba hablar la máscara. No, lo que pasa es la que barba. Estoy reconociendo a los invitados. Vaya, está en proceso de reconocimiento. Estaba ocupado Y en eso. recíprocamente. Todo bueno. Bienvenido, Roswell. Gracias. Bueno, quizá una introducción nada más, ¿verdad? Para entender lo que está ocurriendo en el país, en esta dinámica en la que el cual presidente ha decidido pues apostarle al tema de la salud. Dice el presidente, bueno, no respetamos la cuarentena y es necesario poner medidas más drásticas. Los diputados aprueban esta ley, aprueban la ley COVID,
¿verdad? Y el reglamento para la aplicación de la ley COVID indica que se deben de implementar algunas acciones que ya están siendo implementadas, por supuesto, ¿verdad? Fíjense que ya a las farmacias tenés que llegar con el DUI, ¿verdad? Ya a los supermercados tenés que llegar con el DUI, ¿verdad? Los bancos tenés que llegar con el DUI, ¿verdad? Lo que sí me decían el día de ayer era que ya estaban cerrando algunas fábricas de harina, estaban cerrando algunas panaderías habían decidido cerrar también, y la implicación que eso tiene. El tema más delicado es el transporte público de pasajeros, porque a pesar que el gobierno dijo de que iban a implementar un plan para darle transporte a aquellos que tenían que trabajar, pues no se ha dado de esa manera. Y las empresas tampoco han cumplido en darle transporte a sus empleados. Eso es delicado. Fíjense que veíamos un montón de trabajadores de la seguridad en las empresas de seguridad que ahí han dado, yo sé que ustedes han tenido, Rowell, comentándonos un poco de eso. Han dado detrás de las empresas de seguridad 48 horas de trabajo continuo, les han clavado a los pobres agentes de seguridad y les dicen, y como les vamos a dar 8 horas de descanso, decir que... Vean cómo se van para tocar. No, quédense ahí en las casetas, ahí vean cómo se acomodan para que descansen las 8 horas y luego 48 horas más. Pueden imaginar. Y la gran mayoría de empleados de la empresa de seguridad son gente anciana, gente hasta de 60 años en adelante. Sí. Entonces pueden imaginarse una jornada de 48 horas jalada, o sea, 2 noches sin descansar y más 2 días, ¿verdad? Entonces, y después les dicen, mire, quédese ahí, vea si se mete ahí debajo del escritorio, ahí duerme. Bueno, es un ejemplo de la bondad patronal, ¿verdad? Que no es gubernamental. Por ahí comencemos. Si es que el problema es que cada uno de los individuos de este país tiene una responsabilidad de ser correcto y honesto en este país. Es el no es que, miren que aquellos no, y los otros tampoco. ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo? Este es el punto. Ese es el verdadero punto, ¿verdad? Jaime, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que ya que pusiste en la mesa el tema de los decretos, creo que por ahí comienza todo. Si hubiera claridad y transparencia en cuanto a cómo se hacen los decretos y se informara de esta manera a todas las personas, creo que todos estaríamos claros de qué es lo que está sucediendo y las decisiones que están tomando. Comencemos que no todos los salvadoreños tienen Twitter, ¿verdad? Es decir, no todos se van a informar por medio del Twitter. Imagínate aquellos cantones que no tienen internet, que no tienen la oportunidad de saber si se publicó y si les corresponde salir o no. Por ahí comienza un par de dudas. Ahora, el decreto 639 aprobado por la Asamblea Legislativa, yo creo que desde su naturaleza y de su inicio es inconstitucional porque se está restringiendo derechos fundamentales que solamente lo podías lograr a través de un régimen de excepción. Entonces, aquí lo que se tuvo que haber aprobado era eso, un régimen de excepción. Sin embargo, se le dio vida a un decreto 639 que siempre se alcanza con 56 votos, pero tal como lo necesita también un régimen de excepción, pero que en su naturaleza pues es eso, un régimen de excepción, pero que con otro nombre. Ahora, cuando se crea el decreto 22, que es el que ahorita nos tiene a todos básicamente detenidos, se sube una primera versión, luego se vuelve a bajar, se vuelve a subir otra versión de ese mismo decreto y luego pues hay ciertas cosas que el decreto abarca que tampoco están escritos en el 639, para muestra un pequeño botón. El decreto 22 dice que se va a restringir el tema de las compras y se van a sacar las personas de acuerdo al número de documento único, aduciendo que el artículo 2 del decreto 639 así lo dice. Sin embargo, cuando te vas a leer el decreto 639 no te dice absolutamente nada de eso. O sea, no te está autorizando para que restringas a las personas conforme al DUI, menos que compren el día que les corresponde el DUI. Entonces ahí está la primera, afectación para los ciudadanos que necesitan abastecerse. No todos tienen las mismas necesidades, partamos de ahí, ¿verdad? No todos tienen las mismas posibilidades de salir una sola vez o 2 veces. Esa es la otra frecuencia. Y lo otro es restringir el transporte colectivo. Yo creo que ese es un error muy grande que debió haberse analizado un poco más en virtud de que, vuelvo e insisto, las particularidades y necesidades de todos los salvadoreños son completamente diferentes.
Por ejemplo, se está pensando en que no salgan todos, por eso quito el transporte colectivo. De acuerdo, yo creo que el pensamiento tal vez no fue malo, pero sí estratégicamente equivocado. Porque hay personas con enfermedades crónicas, que tienen tratamientos con cáncer, que no tienen las posibilidades económicas de poderse transportar como otros que la puedan tener en otras latitudes de El Salvador. Entonces esto afecta a esas familias, a esas personas de manera directa. Es eso lo que se tuvo que haber pensado. Tal vez, vaya, si lo que querés es restringir el movimiento de las personas, bien pudiste haber utilizado un sistema de transporte, autorizarlo, pero de manera focalizada. Lo pudiste haber hecho. Y contribuir también a aquellos salvadoreños que sí están autorizados para ir a trabajar, como las compañías de alimentos, las bebidas, la cadena de distribución y todos sus derivados. Entonces, a ellos tenías que enfocarte. Y para eso ya recorriste 2 meses. Significa que tenés un padrón de personas. Yo siento que hay una confusión. Hay una confusión bien grande. El presidente en ese decreto no ha limitado que la gente pida alimentos y se los lleven a su casa. O sea, la gente puede seguir pidiendo sus alimentos, pero hay policías y soldados que están de verdad abusando de esa autoridad. Y están deteniendo también a los delivery. Y están deteniendo a los delivery. No puede ser. Entonces, ¿cómo la gente y el que tiene la capacidad de que le lleven su comidita, que la pida y que la lleve, también le van a limitar a la gente que pida su comida? Sin embargo, no puede ser. Hay una confusión, eso se debe de aclarar, porque siento que sí hay una confusión. Eso no, hasta donde yo entiendo, eso no está limitado. O no sé, o me equivoco. No está limitado. No solo no está limitado, sino que es fácil decir, mire, es que estamos generalizando. Se dan casos, es obvio, hay que corregirlos. Pero no es el sistema, miren, los delivery los vamos a controlar. Mentira, eso. A propósito, hay hasta pupusas a domicilio. Pupusas a domicilio, exactamente. Ayer comí pupusas a domicilio. Entonces, ¿las pediste a domicilio? Sí, seguro. Vaya. Seguro. Pero local, ¿verdad? Ahora bien, local, como usted la pregunta artesana. que hizo fue de carácter jurídico. O sea que hay de otras pupusas. Claro, las que son ya industriales. Ah, bueno, las que vienen empacadas al vacío y todo eso. No Sí. necesariamente. Las Ya que, está Jayán, Josué. Estamos hablando de industriales. No estamos hablando de la personita, la mujer que se No, levanta claro. a las 4 de la mañana. Eran las más ricas, pues, vea. Claro. Sí. Y ellas se la han ingeniado hasta para mandar en patines, patinetas, En bicicleta, bicicletas, ¿verdad? No, fíjense que hay una empresa que, por cierto, también tiene un servicio de taxis, se puede decir. Es muy famosa, por cierto, ¿verdad? Esa empresa tiene personas de delivery en bicicletas. Pues sí. La gente va en bicicleta, dependiendo de las distancias, le dan trabajo a muchos que andan en bicicleta. Entonces yo siento de que si vos pedís tus pupusitas, pedís tu desayunito, pedís gente que no tiene deseos de cocinar y bueno, vaya, siento que el día de mañana, por ejemplo, si le quieren pedir un desayunito a la mamá, ¿por qué se lo van a limitar? Pues Sí. si es lo único que te queda, tener a tu mamita ahí o sea. El problema que usted tocó esencial, el del transporte, es vital. Es vital que lo solucione el gobierno, no poniendo los buses, ¿verdad? Dando directrices de carácter pragmático. Claro. Porque aunque el mundo no se desarrolló cuando habían buses, ni siquiera la existencia de carros, pues. Para eso habían los caballos y había otros medios de transporte animal. Claro, si una cosa se va a hacer, hay que prever la solución de los problemas. Ya alguien mencionó la bicicleta. Bueno, y en China andan en carro o en bicicleta o en zampanes. Este es el punto. La gente se la está ingeniando. Ahí vi a una enfermera, con todo respeto, que salió del hospital, se montó a su bicicleta y se fue. Y hay hasta scooter. Sí, pero aún teniendo la capacidad de adquirir ese medio más económico de transporte, si no le avisan a uno, no lo tiene y por lo tanto están cerrados los almacenes, etc. Entonces ahí hay una falla metodológica que debe de ser solucionada inmediatamente, porque el impacto sorpresivo es tremendo. Sí, yo siento que, miren, vaya,
está bien que se tomó la decisión de limitar el transporte público de pasajeros, ciertamente ahí había un foco de contagio, puede ser pues porque no se estaba respetando tal vez ya el tema de el distanciamiento social y todo eso, pero el problema sí siento es que no se ha logrado resolver el ofrecimiento que se hizo de transporte a aquellas personas que sí iban a ir a laborar. Pues sí. Es que ahí está la incomodidad. Por ejemplo, los guardias de seguridad, aquellos que decidieron, no, yo me voy a ir para mi casa, no encontraron transporte porque las empresas no les dieron y tampoco había transporte para irse. Pues sí, pero- Algunos trabajadores de la salud tampoco han encontrado transporte. Pero- Les ha Empleados tocado. públicos. Pero permitime esto, porque tampoco es tan así como lo estás planteando. En el caso de los trabajadores de la salud, me consta a mí, los compañeros dirigentes sindicales de los sindicatos de la salud, tanto de la red de hospitales públicos como del Seguro Social, ayer tuvieron a tempranas horas que tomar los microbuses y los autobuses. En el caso del Seguro Social, todas las ambulancias y microbuses y vehículos que tiene el Seguro Social tuvieron que tomarlos para ponerle con aquella pasta blanca en el parabrisas. Este va para Cuscatancingo, este va para Soyapango, este va para Excelente. Mexicano, este va para Popa, Para que y, no y empezaron a distribuir a los trabajadores de salud para que los que ya iban fuera de turno, que fueran para sus casas, y los que venían a tomar turno, traerlos para poderlos llevar. Esa ha sido la labor, no hemos descansado como dirigentes sindicales, ha sido la labor el día de ayer a tempranas horas para garantizarle a nuestros compañeros. ¿Y saben lo que estaba pasando? Por ejemplo, en el Seguro Social, quisieron echarle la policía a los dirigentes sindicales porque estaban haciendo eso. Porque los jefes, las jefaturas intermedias del hospital, del Seguro Social, dijeron que no, que por qué se iba a hacer eso. Es que aquí, como dice el amigo, es cuestión de actitud. Miren, aquí hay gente que está saboteando todo el problema de la emergencia. O sea, usted puede imaginar, Josué, jefaturas del Seguro Social que teniendo unidades vehiculares estacionadas sin hacer nada, pudiendo armar un plan, un diseño, un plan de ir a recolectar a la gente, ir a traerla, ir a dejarla, no lo hacen, lo tuvo que hacer el sindicato, al fin ya está hecho. Pero Ahora ya está ahí hecho tenés- y la gente la están recogiendo. En la red hospitalaria, me consta, Mario Arévalo, el dirigente de Sigesal, armó la red hospitalaria con buses, con microbuses, con picas, con lo que se tenía, y la gente está llegando a laborar. Se van los de turno y vienen los de turno. Pero ¿qué pasa con la empresa privada? Es que aquí viene la sinvergüenzada y es lo que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada, ¿por qué no le proveen transporte a sus trabajadores? Claro. O sea, el problema aquí es la vivianada del salvadoreño, Claro. particularmente los empresarios que lo haga el gobierno. Sí. Aquí viene la sinvergüenza y la picardía que nosotros debemos de atacar, porque el presidente les dijo, y ustedes necesitan que su gente se mueva, pues inviertan en transporte y movilicen a la gente, pero es evidente y se nota claramente cómo el gran empresariado, cuando se trata del gasto, que lo haga el gobierno, que lo haga el pueblo, pero cuando se trata de recibir el beneficio, entonces ahí sí abren las manos abiertamente. Pero mire, Eso no es posible. Es propicio su planteamiento para señalar algo. ¿Por qué hay gente que al interior de las instituciones boicotea la acción gubernamental? Porque son los resabios que han quedado Exactamente. infiltrados y que no pueden tener una acción de éxito, porque la idea es ver cómo fracasa en lo que sea el Exactamente. sistema. Y no eso es lo que nosotros, Josué, no sé si te lo comenté, pero a mí me criticaron bastante porque salí en una conferencia de prensa del Gabinete de Salud ampliado. Y salí denunciando lo siguiente: nosotros llamamos al ministro de Trabajo y le dijimos, ministro, ¿qué es lo que está pasando con los compañeros trabajadores de la red hospitalaria? Se están contaminando, ¿qué pasa? Que no piensa el gobierno proteger a los compañeros que van a estar en primera línea defendiendo y tratando de salvar a nuestro pueblo. Entonces el ministro, un poco encachimbado, nos dijo, ¿y por qué dicen eso ustedes? Pues no, porque hay un montón de médicos y enfermeras que están saliendo contagiados. Y dijo, pero nosotros hemos entregado los materiales de bioseguridad para resolverle a esta gente. Y le dijimos, pues sí, pero nosotros no lo vemos. Entonces, bueno, Lo yo le tenían pedí al bodegado. ministro. Entonces, ¿que se lo huevearon o le No, empoderaron o qué? espérame. Yo le pedí al ministro que nos diera el chance de ir los dirigentes sindicales a verificar que lo que el gobierno estaba diciendo era cierto. ¿Por qué? Porque estaba de por medio la vida de los médicos, la vida de las enfermeras, Pues sí. de todo el personal de salud. ¿Y qué va a pasar
si colapsa, si meten a todos Y en fueron a ver, cuarentena. Y bueno. nos vamos a ver. Y cuando vamos a ver, ¿sabes cuál es la sorpresa? En el Seguro Social y en la red hospitalaria, en las unidades de salud, las jefaturas intermedias, una gran cantidad de jefaturas intermedias, tenían en sus despachos, en sus oficinas, en unas grandes gavetas, en unos grandes, así guardados, los paquetes sin destapar de mascarillas, de guantes, de trajes Vaya, pero de eso no puede bioseguridad. responsabilizar al gobierno. No, pero, No, pero te lo estamos estoy hablando contando. de la infiltración. Pero te lo estoy Para contando, hacer quedar ¿sabes? mal al gobierno, venirlo, mantener ¿Sabes por eso qué lo estoy oculto. contando? Porque yo estuve en la conferencia del Gabinete Ampliado de Seguridad para denunciar eso, para que la gente lo supiera. ¿Y sabes qué hicieron los medios de comunicación? A mí me censuraron, no sacaron nadita de lo que yo salía diciendo, solo sacaron que hacía mates, pero no dijeron nada. Entonces quiere decir que entonces también No, la hombre, prensa, no. con el perdón de ustedes, quiere decir que entonces la prensa está aliada, es una aliación para ver cómo destruyen el gobierno, y lo peor de todo el asunto es el siguiente. Es decir, este pleito es del gobierno con ellos, pero los que estamos en medio somos el pueblo, hombre. No se han dado cuenta que nos hacen a nosotros Pues, los que nos el joden. gobierno ha denunciado que alguna prensa, ¿verdad?, está dedicada bueno, a hacer no tan bien profesional trabajo. No sé hasta dónde eso sea cierto, pero en realidad hay ahorita una especie de confrontación entre ciertos medios de comunicación y el gobierno, ¿verdad?, en el sentido. Pero lo que tú estás diciendo, o sea, Nos es consta. bien delicado en el sentido Lo de que entonces verificamos. hay grupos todavía en las instituciones queriendo hacer ver mal al gobierno, quedar mal al gobierno, porque si a ti te entregan los implementos y los Claro. escondes, ¿qué te puede decir de eso? Sí. Y eso no es lo peor, Josué. Ahora Estaban en vemos- su casa, las jefaturas estaban en su casa resguardadas, Vale. teniendo todo el montón de implementos para resguardar la vida No de los se puede. compañeros. Eso es Estaban en sus inconcebible. casas resguardados. Es el Jaime, problema de los partamos- que imponen la política No, pero sobre la salud. si lo que tú estás diciendo es una realidad, eso es simple y sencillamente mezquino y además increíble, porque no afectas al gobierno, hombre. Al pueblo. Afectas al pueblo, afectas Pues sí. a la enfermera, afectas al médico. Pero el nivel de estupidez de los políticos de este país ha llegado a ese nivel. Es correcto. Ya no les importa. Porque yo Pero le iba a ahora ya no me preguntar extraña, si usted ya no me era- extraña a mí que digan de que ellos están aliados con los pandillas, con los grupos peligrosos que están asesinando a este país. Ya no me extraña, porque si ahora en esta pandemia están aprovechando la oportunidad para intentar, según ellos, según la cabeza hueca de los políticos, intentar dejar mal parado Al gobierno, pero en realidad lo que están haciendo es asesinando al pueblo cuando no les Correcto. permiten la salud. Yo pienso lo siguiente, ¿verdad? Primero, no se puede generalizar, estimado Roswell. No puedes decir que toda la empresa privada no le está dando transporte a la empresa, a los trabajadores. No puedes hacer eso. Ni tampoco puedes decir que esos hechos que estás denunciando se han cometido en todas las esferas del Estado. No se puede, Roswell. Primero, partamos de ahí. Estoy trabajando con ciertas empresas que sí les están dando transporte a sus empleados, ¿verdad? Qué bueno. Entonces bueno. no Qué se bueno. puede generalizar, partamos de ahí. Y Qué aparte mal, no pueden, qué ¿verdad? mal por los empresarios que no están cuidando a sus empleados, como lo está diciendo Roswell. Eso no se ve bien, menos en este contexto. También se ve preocupante y triste ver empleados públicos caminando desde Ilupango, Soyapango, para llegar a sus centros de trabajo. El Estado tampoco les ha proveído. No en todos los lugares el Estado va a poder abarcar eso. Partamos de la realidad siguiente. Primero, porque el transporte privado, ya sea del Estado o en este caso de la empresa privada, no puede entrar a Popotlán, por ejemplo, a traer sus empleados, no puede entrar a Valle Verde, no puede entrar a Valle del Sol, no puede entrar a La Campanera, que son lugares extremadamente violentos controlados por las pandillas. No se puede. Entonces, si partimos de esas realidades, de ahí la estrategia de eliminar el transporte público creo que no estuvo bien diseñada. Por eso pienso que cuando tomas este tipo de medidas, lo que debes de hacer es ir haciendo cambios en la marcha y reconocer humildemente que te equivocaste. Ahora, el asunto es que llevamos una semana y no vemos una reflexión interna de parte del gobierno en este sentido. Y es acá donde se debe de analizar muy bien ese punto para poder llevar una solución al día lunes, que es lo que necesita ya tener una solución yo a ese quería- tema. Rapidito porque me tengo Sí. que ir a la pausa. Yo quería acotar que me consta que la mayoría de instituciones del Estado tienen servicio particular de autobuses. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación,
ahí hay unos buses que ustedes han de identificar Busetas, porque sí. son como anaranjados. Sí. Sí, esos buses están para el transporte exclusivo de los empleados de esas Sí, instituciones. entonces ahí no hay problema, pero además ni están trabajando. Pues entonces esa flota debería de orientarse Utilizarse, sí. al Exactamente. tipo de servicios particulares de la gente que está necesitando, obviamente, transportarse y que lógicamente lo hace como en tiempos de la guerra, Sí. a pie muchas Claro. veces, ¿verdad? Pero no es justo Sí, así fue. que pudiendo solucionar algo se deje hacer y dejar pasar. Por eso es importante, tal vez antes de irnos al corte, ¿vea? Que se puedan sentar los 3 presidentes de los 3 órganos de Que Estado no ha ocurrido. para colaborarse. Que no ha ocurrido. Para colaborarse, eso es bien Sí. importante, doctor. Porque tienen toda esa flota. Claro, tienen los recursos Sí, y están, como claro. dice Roswell, parqueados ahí, no se puede. Vámonos a la pausa, por favor, Miguelito. Regresamos para seguir, a regresar, pues ya esta es una introducción en relación a las medidas. Vamos a hablar sobre el tema de los recursos que se han presentado y las críticas que están haciendo algunos sectores, pero principalmente los Poncio Pilatos salvadoreños, ¿verdad? Los diputados que se están lavando las manos diciendo que ellos no autorizaron eso, que ellos no aprobaron eso. Hoy dando golpes de pecho y dicen que el gobierno es el que discrecionalmente ha hecho eso. Y la Corte ya las ampararon en este conflicto De baile. porque ya hay 2 recursos que se presentaron. Sí. A saber si van a lograr sacarlos, vean, 10 días quedan, ¿verdad? Porque serían 10 días. Porque Lo sacan. seguro No, es que si lo sacan. Hasta el- ¿Crees que se van a pronunciar? Es que ya está, ya es todo un entramado, ya Sí. está, eso está Vaya, listo. ya antes de irme la pausa, ya que está hablando, ¿crees que se va a pronunciar la sala? Sí, hombre, ¿Cuándo? ¿El lunes? Sí, ¿Mañana? lo más seguro es que Ya pueden trabajan hacerlo los domingos, hoy o pues. mañana Vaya, y van vamos a van ver a si es cierto. suspender el acto reclamado inmediatamente para no ser tan cínicos y tan ¿Le sinvergüenza. han dado más tiempo? Sí, van a suspender el acto reclamado No lo para van que a- después no. digan no. Esta vez no van a trabajar en domingo. Sí, no, Porque si no es que hoy mismo, si no es que hoy mismo en la tarde. aquella vez- Probablemente hoy haya algo de eso. Sí, claro. Pero probablemente hay Pero mucha... Es que, Pero están, lo es que más los chistoso sectores... es que lo más chistoso es que ahora don Javier Simán, que no pudo ganar la presidencia de Arena, ahora desde la ANET está mandando a sus sirvientes de la fracción legislativa de Arena, ¿ya? Y entonces solo sale él balbuceando, diciendo que eso no es correcto, pero por defender su status quo, no es por otra Sí. cosa. Y inmediatamente salen los empleados bien pagados A poner los recursos. de la Asamblea Legislativa del Partido Arena a interponer inmediatamente una pieza. Vámonos a la pausa, Miguelito. Minutos. Miren, el punto es el siguiente, ¿verdad? Y a fuerza de ser honestos, aquí hay 2 posturas. Hay 2 posturas. La postura gubernamental en el sentido de que el presidente les está diciendo, la oposición babea por ver cadáveres tirados en la calle para Sí. echarle la culpa al gobierno. Y eso Es lo que el presidente ha dicho en Twitter. Totalmente Está cierto. ¿Vea? claro, Entonces, eh. puede ser que el presidente tenga razón en eso, puede ser. Ahora, lo que reclama el otro sector es, no, hombre, miren, está bien las medidas, pero hagámoslas en el marco de la ley. la ley y de la Constitución. No y nos puede salgamos haber de eso. un protocolo que por cierto se anuncia en el periódico de este día, un protocolo de actividades protegidas, hombre. Si no es que nos vamos a quedar cruzados de brazos, ¿va? Hay que trabajar. Entonces, la obligación de los técnicos en seguridad de salud debe ser diseñar un protocolo de desenvolvimiento Claro. de cada sector y ir comenzando por las cuestiones más elementales, más necesarias. Obviamente la calle Rubén Darío va a haber que ampliarla para que estos amontonados que están ahí pues por lo menos se dispersen un poco, ¿va? Porque hay gente elemental que también que necesita ingresos, ¿va? Y yo diría que es el corazón de la la actividad vida sencilla del Salvador, ¿va? Y de la Sí. actividad económica. Sí, porque los otros privilegiados podemos ir a los centros comerciales, lo que sea. Y esa gente hay que vitalizar al trabajador, Claro. al autónomo, ese que no va a ser considerado en los nuevos créditos, ni en los nuevos planes que se van a hacer de fortalecimiento crediticio a los pequeños y medianos empresarios. Ellos no están catalogados, incluyendo los profesionales, ¿por qué no decirlo? Como abogados, Médicos, dentistas, odontólogos. médicos,
Sí, ellos, Que los odontólogos son los que más han sido afectados. sí, porque con tanto boca abierta que hay no han aprovechado para curar. Sí, no, y fíjate que lo que dice el doctor, creo que es importante contextualizarlo. Yo te voy a dar mi valoración jurídica y no política, y Claro. creo que aquí es donde difiere Claro. cuando valoras jurídicamente una cosa versus la política. Ahora, yo creo que las cosas se hicieron mal. El 639 lo aprobaron mal. Es inconstitucional. Definitivamente es inconstitucional porque te está restringiendo derechos fundamentales que solo puede Dicen los hacer. diputados que ellos no autorizaron eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? hombre? Si ahí ¿Cómo está, no? lo que pasa es ¿Cómo que es no? un sándwich. Lo bien que pasa es que dijo alguien, ¿verdad? los diputados, lo que pasa es que tiran la piedra y esconden la Decime en mano. el 639, te lo pregunto pragmáticamente. Sí. ¿Dónde dicen en el 639 que suspendan el transporte? En ninguno te lo dice. ¿Dónde En dice ningún que vas a artículo. tener que utilizar el DUI para ir a comprar? En ninguno. ¿Dónde Solo dice, se basan ¿Dónde en- dice que no puedes ir de un municipio a otro? ¿Dónde? Ni tampoco Es lo que- dice. Ahora, Ahora, ¿por qué? Porque en entonces, el- ¿será que los diputados tienen razón al decir que ellos no han aprobado nada de sí, eso? lo que pasa es Porque que como ellos están lavando las manos. solo déjame aclarar algo. El artículo 2 del 639 te dice que el espíritu de ese decreto es resguardar la vida de las personas. Entonces de ahí interpretas que para resguardar la vida de las personas necesitas limitar el transporte, limitar el movimiento. O sea, estás aplicando lo que dice el artículo 5 de la Constitución, que es la movilidad de los salvadoreños en todo el territorio de la República de El Salvador. Eso solo lo puedes limitar a través de un régimen de excepción, el cual no está contenido en el 639. Entonces ahí está el vicio. Ahí está el vicio. Entonces, Eso avala. exacto, eso solo lo pudiste haber logrado a través de un régimen de excepción. Solamente a través de ello lo pudiste haber logrado, pero el decreto no es un decreto de régimen de excepción y entonces allí se encuentra el gran problema. Esa es mi valoración jurídica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a través de la sala? Si la sala comienza a conocer de fondo este tema desde la perspectiva jurídica, posiblemente pues revierta esta decisión y declare inconstitucional el 639 y el número 22 del Lo cual no va a evitar que las medidas sigan, ¿verdad? Porque son medidas de hecho también. Sí, ¿verdad? con Y solo aquí- que se hagan bien. Aquí es como que a un salvavidas claro, le pero gritaran solo que desde se la hagan playa que no pidió permiso para tirarse Ya, desnudo a Josué, salvar lo que a pasa es alguien. Lo siguiente. Primero es que esa ley que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa y que ahora se hacen los tontos, hay que empezar por lo primero. ¿Cuándo has visto que los diputados mínimamente se interesen por Leer. por interpretar o leer lo que ellos mismos están aprobando? Mira, ahí tenés a Walter Araujo que un día salió diciendo de que él había aprobado lo de las AFP, ni lo leyó y que le pedía perdón al pueblo, como si con eso no resolvía el gran huevello que nos han hecho. Solo para que tengas idea. Y así lo han dicho muchos diputados. Pero va como diputado, se quiere Bueno, lanzar, ¿verdad? yo no sé si quieren votar ustedes por él, ¿verdad? Sí. Porque yo no. Entonces, les digo esto porque... No te mandó la invitación a ti. Y aunque me la mandara, se la regreso, pero a patadas. Bueno, yo he leído que él ha dicho expresamente que no está interesado en ningún cargo. Ahí andan circulando, pero ese no es un asunto que Pero eso no nos le vamos importa a dar en estos más fama a él. momentos, Lo que mire. yo estoy diciendo es que los diputados nunca han leído nada de lo que aprueban, porque ellos llegan a ver qué negocios arman entre ellos. Bueno, Entonces, o sea, momento, estás momento, diciendo antes que- de que continúes. No, momento, antes que continúes. vamos a ver. Fue público en la televisión legislativa la discusión de artículo por artículo y ahí estuvieron discutiendo que le quitaban, Sí, que le sí. ponían. Yo recuerdo dos intervenciones del diputado Leonardo Bonilla, Yo también. no partidario, que les dijo, miren, ya que van a aprobar esto, mejor denle en el estado de excepción Es al presidente. correcto. Él se los dijo. ¿Y por qué se los dijo? Porque justamente... como Y ya ahí dijo saltó la Jaime, niña Margarita Escobar y dijo, Sí. ¿cómo le dijo? No, le dijo, nosotros no estamos aprobando aquí régimen. Bueno, pero ella no es regímenes". abogada, Eso pero... es. Lo que pasa es que lo que no quieren decir es que esa ley no fue aprobada en la asamblea. O sea, Sí. la lógica y como No, uno esa la entiende, mandaron lo de levantan, afuera. ponen el dedo y No, aprietan. Ya había un acuerdo entre la ANET y el gobierno para aprobar los 1.000 millones Sí. y para aprobar esa ley. Entonces vino el nuevo patrón, ¿verdad? Porque hoy están pintados los del COENA, el nuevo patrón, Javier Simán, el nuevo manda más de Arena, ¿verdad? Y les dijo, aprueben eso. Si tú te fijas, los de Arena fueron los más anuentes a aprobar todo esto. Y ahora vienen con la hipocresía de decir que ellos no hicieron eso. Entonces lo que pasa es que nunca se fijan en lo que hacen porque ellos llegan a transar
a buscar qué negocios pueden hacer. A eso llegan, a la Asamblea Legislativa. Entonces, pero la otra cosa importante de esto es que en ese decreto que ellos mismos aprobaron, le otorgan las facultades al ministro de Salud para que pueda tomar las decisiones que correspondan para evitar pero el avance de la epidemia. En síntesis, Eso es. la redacción del ejecutivo. decreto da pie para esto que está pasando. Exacto, de la redacción del decreto. Por eso que ejecutivo Leonardo Bonilla les dijo, va en esa dirección. no, hombre, y con esto El ya ministro mejor de denle Salud, un decreto por de supuesto, no lo hizo excepción. él, va. ¿Me entiendes? Pero el ministro de Salud les dijo, y esto es verdad, aunque no nos guste, pues es la verdad. Los buses son el mayor foco de infección. Vale. ¿Por qué? Porque la gente se sube y lo primero que hace es agarrarse los barrotes de los asientos. Y no tienen o desinfección. del de arriba. Y si ese va infectado, Ya, otro pero- llega y se agarra el barrote, ya se infectó. Y entonces, ¿qué estamos tratando de detener? Sí, que no, la pero miren, curva suba. miren. Ahora, yo entiendo perfectamente que se han cometido una gran cantidad de errores. Yo pienso Pero que... hombre, por Dios, explíquenme ustedes, o que alguien me explique, cuántas pandemias ha administrado este país como para venir ahora a decir que todo tenía que ser correcto. Yo no estoy Con que justificando. no ha administrado Yo la creo- endemia no del estoy hambre que justificando tiene ni este país avalando. por siglos y siglos, yo y creo- otras más, ¿verdad? yo Va a estoy venir a justificando atender ni una avalando cuestión lo que de ha las pasado. dimensiones Lo que siguiente. esto Tienes tiene. razón tú. Sí. En realidad el gobierno no estaba, digamos, preparado. Ningún Nadie, país en el mundo estaba nadie. preparado para esto. Si es no, la que verdad. me digan, yo Entonces, iban a te existir puedo errores. asegurar. El presidente lo dijo. Aquí vamos a cometer errores, digo. Sí. Pero bueno, esos errores nos Aquí, ayudarán a Pero entender. te puedo asegurar El que si asunto Arena es estuviera, que si debes Arena de- diera la administración de unos pensar 15 en días lo del siguiente, gobierno, ¿verdad? Después haría somos- peor Tenés las que cosas, o si el enfocarte- FMLN lo hiciera también. Tenés que enfocarte en lo siguiente, ¿verdad? Está bien. Vas aprendiendo en la marcha. Igual el presidente es primera vez que es presidente, ¿verdad? Igual todos los que han llegado fue primera vez que Exacto. fueron presidentes. Entonces, eso no es excusa. Yo creo que lo que debemos de hacer es unirnos en esta crisis, ¿verdad? Claro. Lo que necesitamos es Es lo que transparencia. menos hay. Oí, pues, Es lo que menos oí, lo que necesitamos es transparencia, no secretividad en cómo se están haciendo las cosas, unidad y no división, esperanza, aliento y no terror. Eso es lo que necesitamos como salvoreños. Unirnos, a pesar de las diferencias que tengamos, tenemos que unirnos. Ahora, lo que debemos de tener bien claro es que las cosas se hacen conforme a la ley, pero lo que no dice la ley es simple: nula poena sin aleje. Es así, o sea, no podés aplicarle una ley a alguien de una ley que no existe. Tiene que haber una ley previa. Pero si no hay una ley previa, no podés sancionar a una persona en base a un Twitter. Y eso es lo que está ocurriendo en El Salvador, que los policías siguen más lo que dice el presidente desde un Twitter que lo que dice la ley. Allá no te preguntan, mire, pero sí, Debe no usted tener puede liderazgo. circular. Sí puede circular Ese es el por esto y problema. esto. Entonces, lo que debe haber es claridad, nada más. Eso Ya no es hay lo que pedimos. confianza Y lo en los otro es, políticos. y lo otro es pedir nada más. No, pero hay que darle luchar. una copia de esa ley a los policías. Lucha, es Que que, la lean, es que son tantas, como son tantas Hay que leyes darle que han una salido. copia a los Aclaremos, soldados también, que la son lean. tantas leyes que han salido. No, esta De tantos última decretos ley no. que la gente no sabe cuál aplicar, vea. ¿Cuál aplico? El 639, el 640, el 641, el decreto 22 y luego los otros anteriores, vea. Entonces, esto es bien complicado. Porque aún nosotros como abogados tenemos que estar leyendo todos estos decretos para estarnos actualizando, ¿Sabes qué para saber qué problema? sí se puede Mira, y tal qué vez. es lo que no se puede. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera tal vez decirle al señor presidente con mucho respeto, sería bueno que esto sea transparente lo más que puede, y lo otro es construir puentes. Ya, si los demás sectores no quieren, pues que pase mejor a la historia el presidente Bukele, que es el que intentó construir puentes, el que intentó crear consensos, el que intentó unir a la sociedad, y no aquel presidente que la quiso dividir en medio de esta pandemia. Ahora, no podemos salir todos los días, y yo sí, aquí sí difiero con ellos dos, es que no salimos todos los días pensando en que me voy a morir, porque si yo salgo pensando que me voy a morir, que me voy a infectar, entonces mejor me quedo en mi casa y me gano el miedo y me voy a morir de hambre. Pero aquí el doctor lo dijo algo bien claro, es que tenemos que volver a reactivar la economía
porque hay personas que no tienen seguro social, que no tienen un salario, ni el Estado, ni ahorros tampoco. Entonces, esta gente, que son las tomas que hemos estado viendo de poblaciones aisladas de El Salvador, de allá de Polorós, de La Unión, de San Francisco, de San Miguel, personas que no tienen incluso ni energía eléctrica, hoy dicen, ¿cómo salgo a comprar si $1? Con $1 yo voy a comprar fruta y la vendo, dicen las personas, y eso me sirve para comer. Entonces, estas son las cosas que pienso yo que se deben de corregir, pero creo que sí se pueden hacer si trabajamos en conjunto. Yo lo que digo, mira, Jaime, yo tomo no de tus palabras, porque yo entiendo que vos tenés un espíritu bueno y estás queriendo hacer un planteamiento bueno. Planteamiento jurídico. Pero mira, estas son las hipocresías que nosotros no toleramos. La ANET, el grupo empresarial... Es que yo no toqué la ANET, si te das cuenta. Yo lo estoy tocando. Sí. La ANET, el grupo empresarial, está queriendo meter en la cabeza a la gente que ahora ellos son los defensores del pueblo al que ellos mismos le han chupado la sangre durante todos estos años, pagándole salarios miserables. La ANET hoy quiere asumir el rol de defender al campesino que está allá en el último rincón del país, cuando son ellos los que los han llevado a esta miseria, a esta pobreza. ¿O acaso los 20 años de gobierno de Arena no fueron empresarios, no fueron gente puesta por ellos como ANET a gobernar este país? ¿Por qué no resolvieron lo que tenían que resolver cuando fueron gobierno? Y ahora vienen con la gran hipocresía de querer representar al pueblo, al mismo pueblo que han masacrado. Hoy quieren reactivar la economía de este país, pero dicen que lo hacen por el pueblo, lo hacen por sus propios intereses, por sus propios beneficios. Doctor. Sí, mire, una de las cosas que nos critican después cuando yo veo la cuestión, que desafortunadamente en la emoción de la opinión hablamos todos al mismo tiempo. Así que comenzaré con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que este no es un problema jurídico, este es un problema de elemental conciencia de lo que cada uno debe y no debe de hacer. Correcto. Pero esencialmente es muy difícil porque, ya lo mencionaron, particularmente tú, si aquí ha habido un trabajo de años de mantener anquilosadas mediáticamente, ¿verdad? De hecho, hay toda una programación de impulsar a la gente que salga. Si salimos todos, dicen, entonces no va a pasar nada. Bueno, se van a morir unos, pero vamos a salir adelante. En cambio, si todos nos quedamos adentro, no va a haber comida, no va a haber trabajo, etcétera, etcétera. No puede ser así. Entonces, errores. Bueno, si en la vida normal cometemos errores, no digamos en circunstancias en las que nadie tiene experiencia de las dimensiones y de las profundidades de este tema. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hace el profesor al alumno, no lo coscorronea porque no, lo lleva en la mano, le indica, mire, haga esto, como tú acabas de hacer, sugerir. Allá sí nos escuchan. Claro. La idea de venir a estas cuestiones, aquí viene la gente que no tiene miedo de que me voy a morir o me voy a morir. Estamos muy conscientes de que eso no depende ni siquiera de nuestra voluntad, a menos que nos querramos suicidar, ¿verdad? Pero para eso están los que están dispuestos a salir por gusto. Entonces yo quisiera que se tocara un tema que es el de jurídico del señor Norman Quijano, porque también se manipula, ¿verdad? Se manipula jurídicamente, políticamente, y yo creo que nosotros tenemos, por lo menos yo así me considero, la objetividad. La valoración jurídica. Sí, y la valoración jurídica, sí, fríamente. No política. No política. Claro. Porque políticamente a uno aquí lo pueden condenar, porque o lo pueden absolver. Porque si ahora, doctor, decís algo políticamente incorrecto, te linchan en las redes sociales. Es posible. No, esto está revolcada, pero espero que no me importe cuando la verdad tiene que decirse. Eso no importa. Estando bien con Dios, que los santos hagan sus horchatas. Claro, no, y lo que acaba de decir el doctor es correcto, ¿verdad? Entonces yo creo que si trabajamos en unidad, Dios quiera que los diferentes sectores depongan cualquier interés que haya, ¿verdad? Sí. Ese es el punto número uno.
Entiendo que lo que dice Roswell tiene su asidero en la historia de El Salvador, pero no se limita a los 20 años, Roswell. No, aquí también los otros estamos 10 que hablando, siguieron. no, tampoco, Roswell. Históricamente. Estamos hablando que aquí hay un siglo de explotación al pobre, ¿verdad? Es correcto. Comencemos desde el tiempo que se independizó El Salvador, que se hace todos los estados federados. O comenzamos desde Tomás Hobbes, que dijo que el hombre es el lobo del hombre. Si es que la naturaleza viene en el egoísmo, que es un virus incurable, Sí, a veces, sí. viene la sensación de que todos me deben de servir a mí. Yo no. No, y fíjate que aquí ha habido acumulación de riqueza por más de un siglo, ¿verdad? Entonces esa acumulación de riqueza está concentrada en unas cuantas manos. Entonces eso se vuelve hasta cierto punto obscenamente vergonzoso versus aquellos que no tienen nada que comer. Entonces compartir en este contexto creo que sería quizás como la clave. No sé si me escuchen tal vez los que tienen más y puedan compartir con los que tienen menos. Es que, ese Es que el mira, punto. yo siento que la pandemia del coronavirus a nivel mundial ha sacado lo bueno y lo malo de las personas. Claro. Es la verdad. Si somos solidarios, Pero si tenemos, aclarar, si vea. tenemos conciencia, Cabal. si somos humanistas, Pero aclarar. si en realidad somos Vos egoístas, querés si decir somos... como cuando se fumiga, que sale de todo. Pero mira, José, Exacto. esto es bien importante y yo sí quisiera decirlo acá. Los que tienen más, que por favor den a los que tienen menos. Aunque sea un poquito. Pero claro, pero que no lo publiquen. Ya, No, Que no, lo hagan publiquen. publicidad de eso. Porque Jesús, ser Jesús lo fariseo, dijo, hipócrita. Jesús lo dijo tan maravillosamente. Jesús lo dijo así: lo que hace tu mano derecha, Que no lo lo sepa. sepa tu mano izquierda. Pero aquí el gobierno un suspiro da y lo publica. Entonces aquí los empresarios dan algo y lo publican. ¿Verdad? Aquí alguien viene y quiere regalar una canasta, se toma las fotos y las sube al Facebook. Eso no está bien, No, porque no. revictimizás al que le estás dando algo. Sí, así Y eso es. no, Bueno, eso no es correcto. hay que ser solidarios. Miren, este es tiempo de ser solidarios, de ser empáticos, de tener humanismo, no de ser egoístas, no de ser mezquinos. De repartir. Realmente, miren, realmente Colaboremos, es difícil. colaboremos con los que necesitan, Sí, identifiquemos las necesidades, No se come. identifiquemos las Ni lo van a necesidades. llevar en el cajón. Sí, Eso así viene es. entender. Yo pienso que debemos de identificar las necesidades, ahí desde nuestras casas, ver quiénes son los que necesitan, personas que quizás a lo mejor con $20 ya tienen su capitalito para comenzar a vender sus cositas, ahí en sus localidades, en sus colonias, donde se puedan mover, ¿verdad? Sí, estratégicamente o sigilosamente, doctor. Porque salvadoreño que se respeta anda ya a 10 duis, doctor. Vámonos a la pausa, Carlitos. Ya cambiamos de piloto. Ya vino Carlitos, así que nos vamos a la pausa. Pero miren, quiero agradecer a los 1000 que están conectados en el Facebook Live. Y regresamos un poquito para hablar del tema del desenlace que tuvo la comisión especial que iba a tener en sus manos el futuro político del doctor Norman Quijano. Al final no se lograron los votos, pero miren qué interesante, ¿verdad? El hecho de que el comportamiento que tuvo la votación, ¿verdad? El comportamiento de la votación, otra vez como Poncio Pilato. los mil millones. Qué terrible. Yo siento de que los diputados van a tener que explicar bien por qué es que tomaron esas decisiones, ¿verdad? Cómo lo vayan a hacer y cómo lo van a justificar, a saber. De eso nos encargamos nosotros. Vamos a la pausa, regresamos, no nos cambien. Estamos de regreso, gracias. Vamos a abrir el teléfono temprano, ¿verdad? Y muy interesante el debate que hemos tenido, ¿verdad? Sobre la mesa de la discusión en esta cadena nacional de las cosas como son, este sábado, ¿verdad? 9, quiero yo nada más poner en la perspectiva el tema de Norman Quijano y su futuro político, ¿verdad? 42 votos. 41. 41 votos, sí. Hicieron falta 2 nada más. Porque eran 43, con mayoría simple. Con 43, Sebastián. Sí, exactamente. Entonces, 43 Sebastián. Me llega la naturalidad de este Roswell. Es que soy pueblo. Pero mire, el fuero no tiene un concepto jurídico. Siempre en la balanza la esencia es política. O sea, que si haya o no haya pruebas, si no hay voluntad política, no lo desafuera. Si haya o no haya afuera, si hay voluntad política negativa, lo desafueran, como le pasó a Rodrigo Samayoa, no se les olvide. Sí, y ese lo defendió usted, ¿verdad, plenaria doctor? ordinaria 104, Comisión Especial de Antejuicio, dictamen único.
Resultados de votos totales, sí 41, no 34, abstenciones 1. Sí. ¿Verdad? Resultados de votos en grupo, Arena 3, sí. FMLN 23, sí. Gana 10, Sí. sí. PCN 1, sí. El presidente de la comisión iba a ser incongruente, va a decir. Era pecado. Ajá. PDC 2, sí. ¿Y abstenciones? 1. El ingeniero Reinaldo Carballo y el fiscal el votó a fiscal. favor de qué, porque el fiscal al final dijo, aunque lo criticaron, que dijeron que más parecía que lo estaba defendiendo, ¿verdad? Al final él votó a favor porque dijo que el doctor le convenía desaforarlo para que fuera a los Es tribunales a correcto, demostrar su inocencia. Es correcto, Claro. sí. De, Si nada el no debe, nada partidario debe sí, temer. CD sí, ¿verdad? El total, ¿verdad? ¿Cuántos votos en total? 41. 41. Entonces hicieron falta 2. No, 33 de Arena, no. ¿Verdad? 1 del doctor Rodolfo Parker, No. no. ¿Verdad? Arena, sí. Felisa Cristales, Gustavo Escalante, Milena Mayorga. No, Alberto Romero, Alejandrina Castro, Andrés Hernández, Arturo Bueno, Magaña, ya sabemos, Manuel Jiménez, ya no tenés que Bruno mencionarle, ya Infantozzi, sabemos. Carlos que- Reyes, Claudia Los Zamora, David alineados. Reyes, Donato Baquerano, Edgar Escolán, Nadie sabe Emilio quiénes Correa, son, Javier pero Palomo. Bueno, vaya, pues ya no se los leo, pues vaya. No, ya, mira, no, ya no. Mira, lo que pasa es que como es un juicio político, Ajá. ese no es jurídico. Sí, Ahí no es en la jurídico. Asamblea Legislativa no era político. Simplemente creo que Quijano, pues, el doctor, perdón, hay que respetar el título. el título. El doctor Norman Quijano, pues circunstancialmente se vio involucrado, digamos, en el contexto electoral. 2014 creo que fue, ¿verdad? Sí. 2014 se vio involucrado en esta situación como se vieron involucrados todos los partidos políticos. Todos. O sea, Ya aquí están siendo procesados. que no, aquí Solo no hay excepción, solo déjame terminar bien la idea. Entonces, al verse involucrado, pues hoy hay un contexto diferente, una realidad diferente que está gobernando El Salvador. Entonces, quizás a lo mejor iba cruzando él en el camino, ahí, y se topó políticamente con esta situación, con este cadáver que se tenía desde el año 2014, ¿vea? Exacto. Que hoy se lo sacan. Igual sucedió con el expresidente de Arena, don Gustavo López Davison. Igual él iba cruzando y le sacaron esos 2 muertos, ¿verdad? Que tenían ahí. Y que seguramente van a seguir saliendo más cadáveres de más políticos de diferentes fracciones e incluso los que están hoy detentando el poder. 2 de ellos que han sido señalados en investigaciones que han negociado con las pandillas. Y me refiero al señor director de Reconstrucción Social y el señor ministro de Gobernación. Que, dicho sea de paso, creo que es importante que se investiguen todas aquellas malas acciones de algunos miembros que No pudieron son haber malas acciones, eso me parece a mí como que una monja no fue a misa. Lo que sucede es que estoy tratando de utilizar un lenguaje Moderado. comprensivo, De terciopelo. comprensivo. De terciopelo. Que se hicieron De terciopelo. y que se Guante de hicieron seda. algún tipo de transacciones que vulneró la vida o se perdieron vidas de muchos salvadoreños, pues esto es grave porque sería traición a la patria, doctor. Es correcto. Traición ahí a la ya vamos patria. llegando apenas. Entonces, traición a la patria significa, artículo 29, siempre la Constitución, Sí. que cuando hay traición a la patria, aunque no estés en tiempo de guerra, pero si estás resguardando la soberanía, Sí. ¿le cae el qué, doctor? La pena de muerte. Pena de muerte. Entonces, esto es complicado. Ahora, un video per se, como en el caso del testigo criteriado Noé, que se ha puesto de moda, por cierto, doctor, estos testigos criteriados en la fiscalía, ¿ves? No sé si Pero- ha visto usted, Pero se ha puesto que muy de yuca, moda. Que yuca la valoración que hicieron en la Asamblea Legislativa de los testigos criteriados. testigo Ah, sí. criteriado, Ahora, este testigo que les criteriado. tocó a ellos, ¿verdad? Exacto. y que les Porque tocó hay a una ellos, cantidad no de vale. gente Claro. inocente condenada. Y lo que es peor, al asesino, al principal ejecutor de 18 Hay que le dan el muertes, criterio. le dan el criterio para que condenen a los policías acusados de sicariato. Sí, no, y vaya, Hombre. y ponerle esto a un testigo criteriado, un delincuente que ha estado inmiscuido toda la vida en el tema de la delincuencia. Como es delincuente, partamos de un hecho fáctico. ¿Ah? Yo voy a hablar jurídicamente, no políticamente. Partamos de un hecho fáctico. ¿Qué certeza jurídica hay para el aplicador de justicia que lo que está diciendo un delincuente sea cierto? Partamos de ahí. Y ahí dejo yo la pregunta, doctor. Pero compleméntela con esto. Vamos a decir que sí está diciendo la verdad, pero ¿sabe cuál es el premio de decir la verdad?
¿Qué le reducen la No, pena? ¿cuál reducción? Sale libre. Ah, Sale libre. ¿cree que saldrá libre, doctor? No creo. Lo he visto con mis ojos, como dice aquel. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que además, pero después no lo dejan ir, porque les dije, fíjate que, ¿para qué vas a salir si ya saben Ya todos? son cadáveres. Ya dos cadáveres, ¿verdad? Ya son cadáveres. En la puerta te están esperando. Ya saben. Para que ya no sigan testificando en la siguiente etapa. Así es la cosa. correcto. Porque en la siguiente etapa tiene que estar el testigo criteriado. Pero, doctor, el de los imputado 10 es Norman Quijano, no se No, le bueno, olvide. pero mire, yo voy a decir mi opinión sobre el caso de Norman Quijano, que la dije hace meses cuando reventó esto. He valorado las imágenes y he valorado el texto y lo alegado. Para mí, estoy hablando jurídicamente, No política. no emotivamente ni políticamente. Así como un médico llega y ve a un paciente y dice, este señor lo que tiene es una conjuntivitis crónica, sin necesidad de que vayan a hacerle el examen y todo. Eso se llama ojo clínico, pues así nos pasa a los abogados. Los abogados, al va a ver un expediente y revisarlo, sabemos cuál va a ser La línea de acción. no, y el posible final del mismo. Entonces yo se lo dije en un programa que teníamos en televisión, que ahora no tenemos, que esto era inocuo, pues jurídicamente. Ya políticamente, como intentaron hacerlo con Roberto Dawison y la señora Vilma Escobar, también sin razones jurídicas, pero suficientemente políticas como que lo iban a desaforar, y lo salvó la campana de una decisión, de una sentencia de la Sala de lo Constitucional referente a las iniciativas del desafuero. Entonces, para mí, como abogado, no me extraña este resultado. Ya las otras valoraciones no me competen. Bueno, yo quería dar mi opinión al respecto, como abogado, pero como pueblo también, porque el desafuero es un hecho político, no un hecho jurídico. Es correcto. Yo me pregunto por qué el fiscal del caso, el diputado, el del PDC, se me olvida el apellido de ese señor, Mazariego, el diputado Mazariego, que era el fiscal del caso, ¿por qué no citó a declarar a Ernesto Mason? Aquí no podemos perder de vista lo siguiente. Prueba circunstancial. Sí, claro, Ernesto Mason está siendo procesado por el mismo hecho. Tiene razón. Está siendo procesado en los tribunales por el mismo hecho. ¿Por qué está siendo procesado Ernesto Mason en los tribunales por el mismo hecho y no puede Norman Quijano ser procesado por el mismo hecho? A ver, una prueba contundente que hubiese podido mostrar Solo el un abismo fiscal. divide nada más, el Sí, fuero nada más. sí, una prueba contundente que hubiese podido demostrar el fiscal en esa plenaria. Audiencia, sí. Sí, en esa plenaria. Sí. Y eso hubiese Pero cambiado. para ti es Digo yo culpable o que es- podía cambiar el rumbo de todo. ¿Qué es lo que Espera. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que Ernesto Mason, que es del Partido Arena, el alcalde de San Salvador, un ingrato desgraciado que tiene muriéndose a los compañeros del CAN, por cierto, de COVID-19, por no darle las indumentarias necesarias, pero a él, por estar un poco más cercano hoy al presidente de la República, porque es evidente que hay algún nivel de cercanía de parte de Ernesto Mason con el presidente de la República, a él sí lo están procesando penalmente en un juzgado. Sí, porque no tienen fuero. No, y porque Arena ya está un poquito como haciéndolo a un No, es que ladito si y Norman no desechándolo, hubiera tenido porque fuero- eso le pasa como lo que le pasó a Tony Saca. Tony Saca no está preso por ladrón. Está preso porque dicen los areneros que él es el que le entregó al FMLN el gobierno. Y debemos de tenerlo claro, porque hay veces no se quieren decir las cosas porque nos queremos encubrir en el manto de lo jurídico. No, jurídicamente es esto. Sí, puede ser. Pero nunca olvidemos que lo jurídico sale de lo político, ¿verdad? Que son los que hacen las leyes. Entonces el señor Norman Quijano no está desaforado por la danza de los 1.000 millones. Miren O ustedes. sea que hubo un pacto, ahí Miren- estás diciendo, en la miren asamblea. ustedes, si no necesitamos tener más de un dedo de frente No, yo para saber la insisto que verdad. mi visión es jurídica y creo que tú tienes la razón, permíteme, porque si eres pueblo te voy a tratar de tú, ¿verdad? Con todo cariño. Claro, cómo no, con Sí, gusto. Muchas gracias. Tú tienes razón en esto,
no se vio ningún accionar complementario de el que había sido nombrado fiscal. Y ese punto es valedero, porque si es otro implicado por la misma causa, sí es coherente citarlo para que diga si es que el otro estaba o no implicado. Eso hubiera fortalecido al menos la imagen jurídica del tema. Por lo menos hubieran disfrazado un poquito más las cosas. Yo me pregunto qué pasaría en este momento, que Arena y el FMLN tienen 60 votos, si un diputado un diputado de Gana saliera implicado en algo en este momento. ¿Qué creen ustedes, qué suerte creen ustedes que correría? Entonces quiere decir, una vez más, que los diputados se burlan del pueblo y hacen, por eso yo puse en el título de mi tribuna popular, entre bueyes nunca hay cornada. Porque el FMLN hoy aparentemente sale limpio de toda culpa en este tema, porque ellos votaron por desaforar al diputado Norman Quijano. Pero lo que ellos no dicen son dos cosas. Una, es que hubo suficiente presión de las bases del FMLN en contra de ellos para decirles que no les vamos a perdonar. Se los dijeron muchos amigos míos. Sí. El FMLN les dijeron a los diputados, no les vamos a perdonar que ustedes salven a Norman Quijano. Esa fue la primera razón por la que el FMLN no votó. O sea, votó por desaforar. Sí, pero fíjate una cosa. Y la segunda, solo para que no se me olvide la idea, y la segunda razón, es que la segunda razón tiene que ver con el enojo en contra de Arena, porque no los invitaron a negociar los 1.000 millones. Dos razones. Pero yo quisiera acotar en esto. Entonces estás viendo que las razones ya no van a ser la valoración de la prueba en contra de él, sino las presiones. Si no votan de esta manera, nosotros ya no les volvemos a hablar. Así no, así no funciona un juez. No. Un juez no puede funcionar así. Pero no estaban juzgando, doctor, no se le olvide. Era un desafuero. El del juez. Ellos solamente tenían que decir, mire, con ese video feo que salió ahí, lo que sí es cierto es que Norman Quijano aparecía en ese video. Pero oí lo que te está diciendo el doctor, creo que tiene lógica. Que no es que sea un juez que va a condenar a absolver, no. Todo el que valora una cosa está juzgando si es buena, es mala, si es negra, si es blanca. Entonces, conceptualmente la Asamblea tenía una función de juez, valorar si lo sacaban o no lo sacaban. En esa similitud es que tiene esa condición. Pero mira, yo tuve la experiencia de defender a Rodrigo Samayoa. Y cuando llegué ahí, ya en la mañana, ya habían expresado a los medios que lo iban a desaforar. Entonces, ¿qué papel iba a hacer yo de abogado defensor cuando ya sabía el veredicto? Entonces llegué y les dije, se preguntarán qué viene a hacer un abogado aquí cuando ya nosotros decidimos. Vengo a confirmar justamente que ese artículo 125 que está ahí es por gusto. Exactamente. Porque ya tienen una dirección. ¿Cómo te imaginas que ese artículo respalda que hay un jefe de fracción que les ordena qué es lo que van a hacer cuando levantan la mano? Totalmente. Es atentatorio. Pues. Además quiero señalar otra cosa. En ese tema. Vamos a ir a llamadas. Lo último, solo quiero señalar esto. Sí, ustedes escucharon al diputado Mauricio Vargas públicamente decir que si se desaforaba a Norman Quijano, entonces iba a abrir la caja de Pandora. Sí. Quiere decir que ese diputado hipócrita, aparte de que es un mentiroso, de que es un charlatán, quiere decir que están escondiendo una gran cantidad de asquerosidades en esa caja de Pandora. ¿Por qué no lo dice? ¿Cuál es el problema? Creo que todos tienen ahí su... A veces, yo le voy a decir, yo no le doy mucha importancia a ese concepto porque estos dicen cosas que no vienen al caso. Esa fue una forma de han oído esa frase y la dicen. Votar en contra. Es una forma de chantajear. Bueno, pero solo se dejaría chantajear aquel que tiene la cola pateada. Pues pero es que como dice... Entonces todos tienen la cola pateada. Como dice el colega, yo creo que allí no hay nadie que pueda lanzar la primera piedra. La merienda de negro. Perdón. No, pero hay gente que sí. No sé quién.
Bueno, Es que como le voy a entre costureros, mencionar ¿verdad? a Se Eileen conocen la Romero costura, para ¿verdad? empezar, ¿verdad? Sí, pero mire, pero ahí en el PCN hay una cosa bien curiosa. ¿verdad? Mire, Mandaron doctor. a llamar a un montón No, de porque diputados no, suplentes para que doctor, Es votaran. que hay abogados que son rescatables en el respeto, ¿no? Vamos al teléfono. Hola. Dice Roswell que entre sastres se conocen la costura. Sí, claro. No se desestema yo. ¿verdad? Entre gitanos no nos leemos la mano. Es así, por ahí vamos. sí. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Óigame, Ajá. ¿cómo siguen jugando los políticos, la oposición y los del gobierno con el votante? ¿Y por qué con esos negocios que hubo de los 1.000 millones de arena, con ganas, PCN, y no dicen nada a los buquelistas? Pues, o sea, nos damos cuenta cómo juega tanto la oposición, como repito, el gobierno con la gente que dice lo mismo de siempre, que nos van a quemar, y negociando en los fondos del país, por Dios. Claro, tiene toda la Totalmente razón. de acuerdo. Tiene toda la razón, mi amigo salvadoreño. Usted tiene toda la razón, porque ya hubo silencio en este tema. Tampoco el presidente se ha pronunciado en el Twitter con respecto al desafuero o no. No, como no. ¿Cómo hizo- no? Ya se pronunció. hizo un Twitter. Ya puso un Twitter y fue duro, ¿verdad? Sí, fue fue duro, duro. realmente. No, pero antes no se Condenando había el hecho de pronunciado. que no se desaforara habiendo pruebas y todo lo demás. No, y cómo le consta a él, yo entonces lo voy a criticar a él, ¿verdad? No obstante, mi simpatía, en todo sentido. No puede nadie que no conozca un proceso opinar del contenido y los resultados del mismo. Eso es una falla que incluso entre colegas nos pasa. Sí. No, fulano, no, ese es culpable. 30 años. Ya fuiste a ver el caso. Buenos hacen días. los medios de 30 años. prueba, Buenos días. Pero esas Adelante, amiga. posiciones son políticas. Aló, Adelante, amiga. aló. Adelante. Gracias por tomar la llamada. Buenos días. Les saludo desde aquí de un lugar de la Unión. Don Natán, usted conocerá. Perdón, sí, continuando con el tema anterior. ¿De que dónde la tenía, Unión? Específicamente de la Cañada, del cacerío que está después cerquita del de la Unión. Cerquita Vaya, de Santa sucede que Clarita. aquí, como corresponde a Conchagua, los señores agentes están mandando a la gente a comprar Conchagua. Usted conoce por allá y sabe que solo hay tiendas, lógicamente Sí. todo costoso. Hay que ir a la Luego, como Unión, anda hay que todo dejar a la gente que nervioso, vaya a le comprar a la envuelven Unión. lo que puedan. Ya, Hola. Bueno, Bueno, entonces hay Hola. que decirle pues a la gente, a las autoridades de gobierno que dejen salir a la gente de la Cañada que vayan a comprar a la Unión. mire, anoche escuché al alcalde No, sí, de de decir, un lugar de decir esos, ya ¿verdad? lo dijeron, pero los señores agentes son los que solo oyen la generalidad y no escuchan las instrucciones. Quiero decirle Lo que de otro, ahí soy no, como no- el caso especial, Natán, que le llamaba porque tenía que venir a cuidar unos enfermos aquí a la Unión, pues logré venirme. Sucede que en la entrada ahora andan comentando que no me dejaron dejar entrar. Yo vine a cuidar mi sobrina que cuida a mis enfermos aquí, estaba hospitalizada. Ella tiene una niña especial. La mamá de ellas fue la que se quebró un brazo que Anda su me cartita dolió usted. tanto no ir a San Miguel porque dijeron que allá le podían poner las platinas sin pagar y aquí en la Unión sí se pagaron como $300. Fue todo lo que le dieron a la pobre Bueno, muchachita mire, con anda el su cartita dinerito. usted. ¿Perdón? Anda su cartita. No, yo no, y cartita, ¿quién me la iba a extender? Yo me pude venir, Pues pero no, ahora me mira, quedo aquí ahorita varada que ella no me llegó puedo ahí a la regresar. casa Ya donde mi está. sobrina ya, Sí, gracias a Dios. Pero ya le voy a dar vivió. un consejo. Ahorita, Pero sí. ahorita que ella llegó a la casa donde está ayudando a cuidar a estas personas, pues que le hagan una carta redactada, aunque sea a mano, hay que se la firmen, que usted va a trabajar, pues usted no anda changoneteando, ¿va? Mire, yo Sí, yo ya escuché- las cuidé, gracias a Dios. Ah, Señor. démosle, No, pues. lo que yo pensaba era ver cómo hacía para conseguir el transporte de regreso, pues como Ay, tipo no, sí, lunes, ok. martes, Sí, porque eso es lo que está estamos medio difícil, tratando me de- quedé como aquí varada. Yo estoy consciente que el transporte es el mayor foco de infección, pero Sí, es foco de infección, toda definitivamente. regla tiene su excepción, pues. Pero aquí estamos Yo le tratando agradezco de... No, gracias, señorito, gracias. Quiero- Me encanta porque mi ciudad es la Unión. Quiero destacar la iniciativa de un alcalde que por no tener en su distrito no tiene supermercado, No, churriero yo. farmacia, Eso. etcétera. ¿verdad? Sí, tiene razón. Bueno, me ha llamado pues, buenos días. Y ese lo que hizo fue conseguirse un bus y el alcalde maneja el bus y lleva a la gente de un lugar Buenos a otro. días. Aló, Adelante, amigo. Buena acción. aló, Adelante. Démosle. buenos días. Discúlpeme, días. no me identifico, pero estoy viendo su programa. Yo soy un agente del CAN de aquí en San Salvador. Ajá. Yo vivo por el Parque Bicentenario. Ajá. Y ayer no pude venir a trabajar porque cuando hablé por teléfono para que me mandaran transporte a la gente del CAN, lo que me dijeron era que no había combustible. Qué barbaridad.
Pero el señor Neto Mason sí anda jodiendo por uno y para otro. Y con eso me Es que salió, está que más no tiene barato. combustible los porque vehículos. están regalando Bueno, el combustible. ¿qué te- ¿Habrás visto eso? Y el señor muy Neto bien. Mason anda haciendo campaña política porque dice que quiere ser el que sustituye al presidente Nayib Bukele. Más llamado, buenos días. Eso así me huele a mí también. Hola, buenos días. Adelante, amigo. Yo quería decir que sería bueno que el gobierno le reduzca el salario a todos los empleados públicos. Sí. Dinero, o sea, $50 al que gana 800 y así, en secuencia para que logre superar La crisis. la deuda que tenga y no se siga endeudando más. Claro, Bueno, perfecto. solo eso. Estoy totalmente de Bueno. acuerdo con eso, si a cambio se le quitan los vehículos, el combustible, teléfono, guardaespaldas a todos los funcionarios públicos, incluyendo Con solo ese jueces. sector creo que se compensaría Solo con varios eso millones. podrían recoger muchos millones. Presidente No, de la pero miren, República. pero a fuerza de es ser buen honesto, momento el que para que lo gana haga. 800 No, de 1000 eso para abajo, no. esos no, hombre. No. Eso lo vas a afectar en la economía. Por eso le A decía. ese sí le puedes quitar, si tiene teléfono, vea, quitar el teléfono, si tiene transporte, quitar el transporte, pero el salario no se lo toque, porque ahí sí lo fregas. Oye, El que estoy tiene de hablando- 1000 para arriba, va. yo estoy hablando No, de si funcionarios $1,000 Pues sí. $1,000 no es Como un nada. funcionario público que Estamos gana hablando 3.000, de la gente que de gana 3.000 a 8,000, $6,000 no tendrán para tener su propio $10,000. carro. Fíjate que el amigo que acaba de llamar hizo una situación, un análisis bien atinado, ¿verdad? Yo hace 2 meses se lo propuse al señor presidente, 9 propuestas para paliar el tema de la ¿Qué le dijo el propagación. presidente cuando le Pues propuso eso? todavía no he tenido Está esperando la respuesta. respuesta. Pero Todavía. ¿se la mandó usted? Sí, por un video sí la mandamos. Qué bueno. Dentro de las cosas Bueno, que, pues, que hacíamos era justamente proponer lo siguiente. Primero, que se reduzca lo que es el gasto superfluo. Segundo, que todas las compras estatales se hagan a productores locales, porque eso estimula la economía. Tercero, que se haga una reducción del 50% de los salarios de aquellos empleados públicos que ganan $2,500 arriba. Yo creo que es una propuesta... Incluyendo la Asamblea Legislativa. Todos, empleados estatales, Y Poder 3 órganos de Judicial Estado. también, ¿ah? sí. Pero, Que los magistrados de la Corte magistrados de la Corte Suprema de Justicia pero y Roswell, tienen a los trabajadores de la administración del edificio donde ellos están mandándolos todos los días a traer sus comprados al supermercado Sí. y comprados que compran con dinero del pueblo. No vayan a creer que le No, dan el dinero a los Y trabajadores. que hablamos de los PPI que y- los tienen de mandaderos los diputados. Y Claro. También los mismos entonces jueces esas y cosas magistrados. son abusos, ¿verdad? Son abusos mientras hay familias, son costumbres. y lo aclaro, hay familias que da tristeza ver los videos de una ancianita queriendo vender sus productos, que viven con $2-3 diarios. Sí. Entonces, eso es triste, pues. Es triste ver esa economía. Bueno, hay que ahora pensar. pregunto, ellos no son avaricientos ni vanidosos, pues. Simplemente son gente Bueno. que andan buscando el alimento diario. Al ¿verdad? doctor Nelson García, siempre es un gusto, le agradecemos. Por favor, no se baje la mascarilla, doctor. Nunca me le he bajado. Mire, bolsa, pa. y le voy a pegar unos cuetazos con alcohol 90. 40. Mata todo. La 45. La 45. Mata todo. Esto mata hongos, bacterias, mata también virus y solamente no mata son las esporas. Sí, ¿verdad? Ahí yo, para todo, mamá. yo veo que te echas bastante. No te voy a echar a vos porque es que vos Alcohol, ya te veo que no querés vos, hombre. Ese es mejor que el gel. Ya te di a vos, Barro. Bye. Y lo Gracias, bueno doctor. es que- Un gusto, bendiciones. Gracias, Jaime Ramírez Ortega. licenciado. Gracias. Tenemos un tiempito nada más. Dale, pues. Un segundito. Dale. Te voy a echar un comercial ahí. Quisiera terminar esto. Aliento y esperanza en el país. Salmo 127. Adelante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que nuestra esperanza tiene que ser Dios. Si la ponemos en Él, vamos a salir adelante. Amén. Rowell, gracias. Y mi último comentario, a todos los abogados corporativos, los que están representando las empresas, no sean tan ingratos, el demonio se los va a llevar. Ustedes son los que le están diciendo a los empresarios que suspendan los contratos, que paguen la mitad de los salarios o que despidan a los trabajadores para no pagar su pasivo laboral. Lo Porque- digo con propiedad porque lo he corroborado. Bueno, y además que algo es inconstitucional también. ¿Correcto? Les dicen. Y, Bueno. y agarran mecha. Señores, miren, saludos. mientras se hace Excepto realidad Jaime. la premonición, ¿cómo se llama? La profecía. La profecía que está diciendo Rowell que hoy o mañana, dice, se va a pronunciar la sala, dice,
en relación a este tema de los decretos, domingo. ¿verdad? El decreto 22, 23 y la ley COVID. Bueno, entonces mientras tanto no se mete en problemas, ¿verdad? Quédese en su casa y no tiene que salir. Y de ahí en adelante también, ¿verdad? Si tiene que salir y le toca, pues, ¿verdad? Tome las medidas de bioseguridad. Obedezca a la autoridad. Obedezca a la autoridad también, ¿verdad? Obedezcamos. Si le sale por ahí un policía un poco... Humíllese. No se ponga soberbio. La blanda respuesta aplaca la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Así es, correcto. Así que pórtense bien, que nada les cuesta. Y yo les agradezco su confianza y además su deferencia a estar con la cadena nacional. Próximo lunes los invito a Foro TVM, las cosas como son. Vamos a estar platicando con don Francisco Bertrán Galindo, ¿verdad? El abogado del doctor Norma. Y el doctor Nelson García. Van a paliar. ¿Por qué no me invitas a mí, Josué, para estar ahí? Ya con vamos el a ver, doctor? invitado. Qué bárbaro. Bueno, y ¿Cómo se nota que no conoce de derecho penal, que ni siquiera tuvo valor de intervenir, si él ha sido siempre abogado mercantilista? Bueno, también que los Bueno, diputados pero- le facilitaron las cosas, pues. Pues No, sí. pero además fue ex dirigente de Coena, miembro de Es Coena. dirigente de Coena, Saludos ministro del cordiales. Si me ven en la calle, Despidió me saludan casi de 2,000 lejitos, trabajadores. porque estamos en Puede cuarentena. su palmarés. Respete la cuarentena, tome las medidas, por favor, de distanciamiento social y no se baje su botellita de alcohol, le va a ayudar. Todo lo que toque antes de tocarlo, échele alcohol, por favor. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Antes de irme, por favor, felicidades a todas las madrecitas en su día, aquellas que son madre y padre a la vez. Usted hace bastante con ser bueno con su mamá, con no joderla, con eso ya hace bastante. No llevándole regalo el 10 de mayo, no, con ser bueno con su mamá, respetarla y honrarla, con eso ya hace muchísimo, ¿verdad? Pórtese bien, que nada les cuesta, y pues nos vemos próximo lunes aquí siempre en esta maravillosa radio, comprometidos con informar. Pórtese bien, que nada les cuesta, ya les dije otra vez, y otra vez les voy a volver a decir que se porte bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki.